En la clase del día de hoy vamos a analizar tres figuras jurídicas que tienen relación con el paso del tiempo. Estamos hablando de la prescripción, la preclusión y la caducidad. Dichas figuras en materia laboral tienen sus propias características que deben ser estudiadas, incluso dejando de lado algunos de los principios que las regulan en otras materias del derecho. Por ejemplo, en relación a la prescripción, la podemos definir como la figura jurídica que consiste, por motivo del paso del tiempo, en la adquisición de un derecho o en la extinción de la acción o en la extinción de una obligación. En materia del derecho del trabajo, específicamente el derecho regulado por el apartado A del artículo 123 constitucional, en términos genéricos, de conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que las acciones prescriben al año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, salvo las excepciones previstas en los artículos subsecuentes de dicha ley. Así las cosas, el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo establece que prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos a sus salarios, cuya prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. Además, también prescriben al mes las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo, cuya prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación. Por su parte, el artículo 518 de la misma ley laboral establece que prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, cuyos 2 meses empiezan a contar a partir del día siguiente a la fecha de la separación. El artículo 519 de la misma ley laboral señala que prescriben en 2 años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo. También las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción empieza a correr, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, desde la fecha de la muerte del trabajador y desde el día siguiente en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Asimismo, el artículo 521 establece que la prescripción se interrumpe, en primer lugar, por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción de que la Junta sea incompetente. Y en segundo lugar, también se interrumpe la prescripción si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe de palabra, por escrito o por hechos indudables. Por lo que se refiere a la preclusión, podemos definirla como la figura jurídica que existe en un procedimiento que consiste en la pérdida del derecho de realizar o de poner en práctica algún acto procesal o ejercer un derecho dentro de los términos previstos en la ley, de tal forma que precluye el derecho si no se hace valer dentro del término señalado por la ley. Lo anterior de conformidad con el artículo 738 de la Ley Federal del Trabajo. Por último, tenemos la figura jurídica de la caducidad. La caducidad la podemos definir como la sanción prevista en la parte procesal de la ley por dejar un juicio sin actividad procesal, cuya caducidad trae como efecto
que se debe de dar por terminado dicho juicio sin decidirlo en lo principal, porque el interesado lo dejó inactivo durante el lapso previsto en la ley. En materia laboral, según los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes y los auxiliares de las juntas de conciliación y arbitraje deben cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición contraria en la ley. Asimismo, del análisis de la ley laboral, se desprende que la caducidad no opera de oficio, sino que opera a petición de parte, además de que, ante la inactividad procesal, deben transcurrir 45 días naturales, y una vez transcurrido ese lapso, debe haber requerimiento al trabajador por parte del presidente de la Junta de Conciliación, apercibiéndolo que si no realiza promoción, operará la caducidad, además de que se le debe dar intervención a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que ésta le precise las consecuencias legales de la falta de promoción. Asimismo, una vez que ocurre dicho requerimiento, deben transcurrir 4 meses sin actividad procesal y solamente que la parte interesada lo pida, operará dicha caducidad. Lo anterior entra en contradicción con las normas del derecho civil que sí señalan que la caducidad opera de oficio.